La queratopatía en vórtice, o también llamada córnea verticillata, queratopatía en espiral y vórtice de Fleischer, es una rara afección en la que aparece un patrón de opacidades corneales en forma de espiral. Estas opacidades corneales se sitúan en la capa basal del epitelio corneal y son depósitos de medicamentos frecuentemente, aunque también pueden ser depósitos de sustratos metabólicos o subproductos de enfermedades. Normalmente es asintomática y no afecta la visión, aunque algunas personas refieren que pueden ver anillos azul verdosos en su área de visión o halos alrededor de las luces. Suele estar causada por medicamentos orales, y lo que sucede es que estos fármacos penetran en los lisosomas de la capa basal del epitelio corneal, donde se unen a los lípidos celulares. Estos complejos medicamento-lípido son resistentes a la degradación enzimática y se acumulan formando depósitos intracelulares. A medida que la córnea experimenta su proceso natural de crecimiento y de reparación epitelial, las células madres del limbo, cargadas de depósitos, se mueven hacia el centro de la córnea y el vórtice normalmente aterriza o se sitúa en la región paracentral inferior de la córnea. Estos depósitos no elevan el epitelio, no se tiñen, casi siempre son bilaterales y su color puede variar del blanco al marrón. Los sospechosos habituales son los medicamentos orales como la miodarona, que inhibe la fosfolipasa lisosomal A2, lo que provoca la susceptibilidad de la membrana interna de la célula a la degradación por proteasas. La hidroxicloroquina, la cloroquina, la indometacina y las fenotiacinas. También se ha demostrado que los inhibidores tópicos de la roquinasa la causan. Se ha reportado recientemente un caso clínico que describe a un paciente que desarrolló queratopatía en vórtice después de tomar netarsudil. El paciente se quejaba de deslumbramiento y visión borrosa, que se resolvieron después de dejar de tomar netarsudil. Otros agentes menos comúnmente relacionados con la queratopatía en vórtice incluyen la gentamicina, tamoxifeno, meperidina, clorpromacina, atovaquona, la suramina, que inhibe la hiduronato sulfatasa, lo que resulta en la acumulación de glucosaminoglicanos, la tirolona, el maleato de perexilina y los inhibidores de la tirosina quinasa, vandetanib y osimertinib. Existen afecciones no relacionadas con medicamentos que pueden provocar córnea verticillata, como son el mieloma múltiple, la deficiencia múltiple de sulfatasa, una gangliosidosis generalizada, la queratitis neurotrófica, la distrofia corneal de Lesch, la queratoconjuntivitis epidémica, depósitos de hierro, por ejemplo después de la queratotomía radial, y depósitos estromales como las deposiciones de oro, plata, antiácidos o retinoides. La afección no relacionada con medicamentos más común es la enfermedad de Fabry. Esta es un trastorno por depósito lisosomal poco común, transmitida por herencia de tipo recesivo ligada al cromosoma X. El 90% de los pacientes con esta enfermedad presenta córnea verticillata y también se asocia con nefropatía progresiva y neuropatía periférica. Esta enfermedad está causada por una deficiencia de la alfa-galactosidasa A, una enzima lisosomal, lo que da como resultado una acumulación de glicosfingolípidos en los lisosomas de todos los tejidos corporales, incluida la córnea. Dado que los depósitos corneales en la córnea verticillata generalmente no afectan a la visión y se suelen resolver con la suspensión de la medicación, no hay un tratamiento recomendado. Pero hay algún informe de casos que describen el uso exitoso de la heparina tópica. Si la córnea verticillata se asocia con un fármaco que se sabe que produce toxicidades retinianas, en particular hidroxicloroquina, cloroquina, clorpromacina y tamoxifeno, los pacientes deben ser seguidos de manera rutinaria con campo visual computerizado más tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. También se debe considerar la posibilidad de neuropatía óptica si los pacientes que toman amiodarona o tamoxifeno presentan visión reducida. Para estos pacientes puede ser necesaria una reducción de la dosis o un cambio a un medicamento diferente.